¿Alguna vez has oído a alguien decir, me dieron atole con el dedo? Seguro que sí. La usamos cuando nos engañan, cuando nos dan largas, cuando nos prometen algo y nos dan otra cosa muy diferente. Pero, ¿de dónde viene esta frase tan mexicana? ¿Qué tiene que ver el atole con el engaño? La respuesta nos lleva a los mercados del México del siglo XIX, a los tianguis llenos de vida, de olor a canela y maíz, de pregoneros astutos y compradores ingenuos. Hoy te voy a contar la historia de cómo una bebida humilde y deliciosa se convirtió en símbolo del engaño disfrazado de cortesía. Primero, hablemos del protagonista de nuestra historia, el atole. El atole es una bebida prehispánica, anterior a la conquista española. Su nombre viene del náhuatl atoli, que significa aguado o líquido. Es una bebida a base de masa de maíz cocida, generalmente endulzada y aromatizada con canela, vainilla, frutas o chocolate. Para los pueblos mesoamericanos, el atole era sagrado. El maíz era el centro de su cosmogonía. Según el Popol Vuh, los dioses crearon a los seres humanos del maíz. Así que el atole no era solo alimento, era conexión con lo divino. Había atole para todo, para desayunar, para ceremonias religiosas, para enfermos, para parturientas. Atole blanco, atole de amaranto, atole agrio. Cada región, cada familia tenía su receta. Cuando llegaron los españoles, el atole se mestizó como todo en México. Se le agregó azúcar de caña, leche, chocolate. Nació el champurrado. Y siguió siendo la bebida del pueblo, caliente, nutritiva, económica. Ahora imagina, es el siglo XIX. México ya es independiente, pero sigue siendo un país pobre, rural, donde la mayoría de la gente vive al día. Y para esa gente, una taza de atole caliente en las mañanas frías no es un lujo, es una necesidad. Y aquí es donde entra en escena el verdadero escenario de nuestra historia, el tianguis. La palabra tianguis también viene del náhuatl, tianquistli, que significa mercado. Y desde antes de la conquista, los tianguis han sido el corazón económico y social de México. Imagina que estamos en un tianguis típico del México del siglo XIX, digamos 1850, en algún pueblo de provincia. Es temprano, las 5 o 6 de la mañana. Lo primero que notas al acercarte es el ruido. Un ruido vivo, pulsante, hecho de cientos de voces. Lleve sus tortillas calientitas, jícaras, platos, cazuelas de barro, chile verde, chile colorado, atole calientito, de champurrado, de guayaba. Los pregoneros son artistas del grito. Cada uno tiene su estilo, su ritmo, su manera de atraer clientes. Compiten entre sí, tratando de gritar más fuerte, de ser más creativos, más graciosos. Luego están los olores, una mezcla embriagadora que te golpea antes de entrar. El olor a tortilla recién hecha en los comales de barro. El aroma dulce y penetrante del atole hirviendo en grandes ollas de cobre. La canela molida en los metates. El chile seco tostándose. El epazote fresco. Las frutas, naranjas, guayabas, tejocotes. Y debajo de todo, el olor a tierra húmeda, a humo de leña, a cuerpos humanos trabajando. El tianguis se instala en la plaza principal o en un terreno baldío. No hay toldos elegantes, son petates extendidos en el suelo, algunos palos con lonas viejas, cajones de madera como mostradores. Las vendedoras, porque la mayoría son mujeres, llegan desde antes del amanecer. Vienen de los pueblos cercanos, cargando sus mercancías en burros o en la espalda. Traen lo que producen. Si tienen gallinas, venden huevos. Si cultivan chile, traen chiles. Si saben hacer tamales, traen tamales. En el tianguis hay de todo. Las tortilleras, con sus comales humeantes, palmeando la masa con ese ritmo hipnótico. Tortillas hechas al momento, calientes, que la gente come ahí mismo. Las pulqueras, con sus jarras y cucharones, ofreciendo el pulque de diferentes sabores, natural, curado de piña, de apio, de guayaba. Los vendedores de remedios, que son mitad herbolarios, mitad charlatanes, prometen curar todo, desde el mal de ojo hasta el reumatismo, pasando por el empacho y el susto. Los tlachiqueros, que traen el aguamiel fresco desde los magueyes. Y por supuesto, las atoleras. Las atoleras son figuras omnipresentes. Llegan con sus grandes ollas de cobre o barro, a veces 2 o 3 ollas diferentes. Una de atole blanco,
otra de champurrado, otra de atole de frutas. Alrededor de sus puestos se forma un pequeño universo. Trabajadores que desayunan antes de ir al campo, niños que piden atole antes de la escuela, ancianos que vienen por su trago caliente para los huesos, viajeros que necesitan algo para el camino. Y aquí es donde comienza nuestra historia del engaño. Vender atole en el siglo XIX no es fácil. La competencia es feroz. Hay 5, 10, 20 atoleras en el mismo tianguis. Todas tienen ollas similares, todas cobran más o menos lo mismo. ¿Cómo destacar? ¿Cómo conseguir que los clientes te compren a ti y no a la vendedora de al lado? Aquí entra en juego la astucia, la picardía mexicana, lo que en náhuatl llamaban neixcuitilli, y que podríamos traducir como arte del engaño. La técnica era simple pero efectiva. Imagina la escena. Un cliente potencial se acerca al puesto de atole. Está indeciso, mirando las ollas humeantes. La vendedora, con una sonrisa amplia y hospitalaria, le dice: «Pásele, joven, pruébelo antes de comprar. Mire qué calidad, qué sabor. No se vaya a arrepentir». Y entonces, con un gesto que parece de máxima generosidad, la vendedora mete el dedo en el atole y se lo ofrece al cliente para que lo pruebe. «Ándele, pruébelo, está dulcecito, recién hecho». El cliente, halagado por la atención, prueba el atole del dedo de la vendedora. Y claro, sabe bien, está caliente, está dulce, tiene buen sabor. «¿Qué le parece, marchante? ¿Le doy uno grande o 2 chiquitos?» El cliente acepta, paga su medio real o su cuartilla. La vendedora le sirve su taza o su jícara de atole. Y aquí viene el problema. Cuando el cliente prueba el atole que le sirvieron, descubre que no es el mismo que probó con el dedo. El atole que está tomando está más aguado, o está tibio, no caliente, o no está tan dulce, o tiene menos sabor. ¿Qué pasó? El engaño tenía varias variantes. Variante 1. El atole en capas. Las atoleras astutas preparaban el atole en capas. La capa de arriba, la superficie, era más espesa, más dulce, más sabrosa. Ahí metían el dedo para dar a probar. Pero abajo, el atole estaba más aguado, más insípido. Cuando servían al cliente, sacaban del fondo. Variante 2. El atole muy caliente. Ofrecían probar el atole cuando estaba muy, muy caliente. El cliente apenas podía sentir el sabor porque se quemaba la lengua. Parecía que sabía bien solo porque la sensación del calor engañaba al paladar. Pero cuando el atole se enfriaba, revelaba su mediocridad. Variante 3. 2 ollas. Las más tramposas tenían 2 ollas, una pequeña con atole de calidad, bien hecho, bien endulzado. Esa era la olla de prueba, y otra grande, con atole corriente o aguado. Esa era la olla de venta. Variante 4. El dedo estratégico. Algunas solo metían el dedo donde el atole estaba más espeso o donde habían puesto un poco más de azúcar, pero al servir, tomaban de otra parte de la olla donde la mezcla no era uniforme. Pero lo brillante del engaño no era solo la técnica, era la psicología. Primero, el gesto de ofrecer probar era visto como un acto de generosidad, de confianza. «Esta vendedora es honesta», pensaba el cliente. «Me deja probar antes de comprar». Segundo, una vez que habías probado del dedo de la vendedora, te sentías comprometido. Ya habías aceptado su hospitalidad. Rechazar la compra después de probar parecería descortés. Tercero, y esto es importante, en el México del siglo XIX, las relaciones comerciales estaban mediadas por códigos de cortesía muy estrictos. El regateo era un baile social complejo. Acusar directamente a alguien de tramposo podía generar un conflicto público incómodo. Así que muchas veces el cliente que se daba cuenta del engaño simplemente no volvía a comprarle a esa vendedora, pero no armaba un escándalo. Y si alguien se quejaba, la vendedora tenía sus defensas. «Ay, marchante, es que ahorita lo saqué de más abajo, del fondo está más aguadito, pero es el mismo. Es que usted lo probó recién hecho, ahora ya se asentó tantito. Es que con el frío de la mañana se enfría más rápido y cambia el sabor». Narrador. Con el tiempo, esta práctica se hizo tan común, tan reconocible, que la gente comenzó a usarla como metáfora. Cuando alguien te prometía algo y te daba otra cosa. Cuando un político te ofrecía beneficios y no cumplía.
cuando tu jefe te prometía un aumento y te daba bonos simbólicos, cuando alguien te daba esperanzas sin sustancia. Me dieron a tole con el dedo. La frase capturaba perfectamente esa sensación. Te ofrecen algo que parece bueno, te lo dan a probar, o a medias, y luego la realidad es muy diferente. Es engaño, sí, pero es engaño educado, sonriente, disfrazado de amabilidad. No es robo descarado, es trampita. No es violencia, es astucia. Y eso, hay que decirlo, es muy mexicano. En México tenemos toda una cultura de frases sobre el engaño amable. Me vieron la cara. Me dieron gato por liebre. Puras palabras bonitas. Me marearon. Pero atole con el dedo tiene algo especial. Tiene poesía, tiene historia, tiene sabor a mercado, a madrugada, a pueblo. Hoy en día, los tianguis siguen existiendo. Y las atoleras siguen estando ahí, con sus ollas humeantes, sus pregones, sus cucharones. La mayoría son honestas. El atole que prueban es el atole que sirven, porque en la era de Google y las redes sociales, un negocio no sobrevive con malas prácticas. Pero la frase permanece. Me dieron atole con el dedo sigue siendo de uso común en todo México. La usamos en política, cuando los gobernantes prometen mucho y dan poco. La usamos en el trabajo, cuando el jefe promete mejoras que nunca llegan. La usamos en el amor, cuando alguien nos da migajas de atención. La usamos en los negocios, cuando nos venden humo. Es una frase que ha trascendido su origen para convertirse en parte del ADN lingüístico mexicano. Una forma colorida, ingeniosa, memorable de decir, me engañaron con palabras bonitas. La próxima vez que escuches a alguien decir, me dieron a tole con el dedo, ya sabrás que está invocando, sin saberlo, todo un universo, los tianguis del México decimonónico, el aroma del maíz hirviendo en las mañanas frías, los pregones de las vendedoras astutas, la picardía necesaria para sobrevivir, y esa forma particularmente mexicana de entender el engaño, no como crimen, sino casi como arte. Porque al final hay algo casi admirable en el engaño del atole con el dedo. Requería creatividad, timing, psicología. Era el triunfo de la astucia sobre la honestidad, pero una astucia tan elaborada que casi merece respeto. C-A-S-I. Porque al final del día, el atole aguado sigue siendo atole aguado, y la promesa incumplida sigue siendo promesa incumplida. Pero al menos, ahora tenemos una frase hermosa para describirlo. Así que la próxima vez que vayas a un mercado y alguien te ofrezca probar algo con el dedo, ya sabes, mejor pide que te sirvan primero, y luego tú pruebas. No vaya a ser que te den atole con el dedo. Gracias por ver. Si te gustó este video, suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Conoces otras frases mexicanas cuyo origen te gustaría que investigara? Fade out.